Sin tonalidades grises, día jueves 8 de junio del año 2023. En la década de 1960, la banda de Mocas cantaba sobre cómo ya nadie parecía creer en la moralidad absoluta. En la canción Shades of Grey decían así: cuando el mundo y yo éramos jóvenes, justo ayer, la vida era un simple juego. Era fácil distinguir lo bueno de lo malo. Hoy no hay blanco o negro, solamente tonalidades grises. Ahora la expresión tonalidades de gris del inglés shades of gray se asocia con los famosos y controvertidos libros y la película con ese nombre, 50 sombras de Grey. Mucha gente hoy en día ya no cree en que existe un bien o un mal absoluto. Los contrastes acentuados y las distinciones de blanco o negro no son algo que pase fácilmente en una sociedad donde el, el relativismo está en el orden del día. Todo es relativo, solo es una cuestión de tonalidades o grados. Como seguidores de Jesús, no podemos rendirnos a estas ideas relativistas. Debemos estar abiertos a la voz profética de la Escritura, que suelen delinear agudos contrastes, elecciones éticas urgentes y caminos alternativos en medio del problema y situaciones complejas. La realidad de lo bueno y lo malo aparece muy claramente en los pasajes de hoy y se da un agudo contraste entre ambas. Punto número 1. Acabar bien versus parecer humillado. Meditamos en el Salmo 71, del 9 al 18. El único tipo de gris aprobado en la Biblia es el pelo gris, el cual es visto como una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Proverbios 16:31. Personalmente es algo que cada vez me da más ánimo. El salmista ha decidido a terminar bien. Escribe esto: no me rechaces cuando llegue a viejo, no me abandones cuando me falten las fuerzas, aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera. Salmos 31, 9 y 18. Esto se pone en un acentuado contraste con el destino de sus enemigos, los cuales esperan que aparezcan humillados. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, probablemente esta no es la mejor manera de orar por nuestros enemigos, pero es cierto que algunas personas parecen humilladas en una manera trágica de terminar la vida de cualquier persona. El salmista se pone en contraste con aquellos que parecen humillados, pero yo quiere seguir estando cerca del Señor al final de su vida. De hecho, quiere que el final de su vida sea más fructífero incluso que el comienzo, y más te alabaré. Cada generación tiene la responsabilidad de pasar el testigo a la generación venidera. Una parte clave de terminar bien en esta vida es planificar la sucesión. Se ha dicho que es importante seguir a un Pablo, formar, formar a un Timoteo y ser mentoreado por una María y preparar a una Febe. Señor, ayúdame a terminar bien y declarar tu poder a la generación venidera. Oro para que mi boca dé testimonio de tu justicia y proclame tus grandes obras. Punto número 2. Lleno del Espíritu Santo versus lleno de Satán. Meditamos en Hechos 4:23, Hechos 5:11. Una vez más, un agudo contraste, en este caso del que se da entre los discípulos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Ananías y Zafira, Pedro le dice a Ananías: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Primero vemos los efectos de ser llenos del Espíritu Santo. Valentía. Pedro y Juan no se dejan amedrentar por las amenazas que le hacen. Al contrario, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, diciendo: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno.
Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Aleluya. Punto número 2, dentro de los efectos del Espíritu Santo, unidad. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Estaban llenos del mismo Espíritu. La unidad es una característica de una comunidad llena del Espíritu Santo. Punto número 3, dentro de las efectos del Espíritu Santo, generosidad. Tenían una actitud liberada respecto de sus posesiones. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que la compartían. No había ningún necesitado en la comunidad. Aquellos que podían permitírselo ayudaban a quienes lo necesitaban. Punto número 4 de los efectos del Espíritu Santo, poder. Habían orado. Extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y su oración fue contestada. Con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y punto final de los efectos del Espíritu Santo es la gracia. La gracia de Dios se derrama abundantemente sobre todos ellos. La experiencia de la gracia de Dios debería conducir a una comunidad de gracia y de bondad. En agudo contraste, en la segunda parte del pasaje de hoy vemos la consecuencia de estar llenos de Satán. Pedro usa unas palabras muy fuertes al decir, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Ananías y Zafira no tenían por qué dar sus propiedades y su dinero. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder. No se les criticó su falta de generosidad. La prueba de que Satán había llenado sus corazones no fue solo el hecho de que mintieran, lo cual podrían haber sido un acto de espontáneo, sino el hecho de que se confabularon para mentir. Pedro le dice a Ananías, le mentiste al Espíritu Santo, y le dice a Zafira, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Aquella confabulación fue premeditada y preparada. Dios le dio, Dios le dio a Pedro una palabra de conocimiento que expuso su pecado. El temor de Dios embargó a la gente. Este tipo de temor no era el miedo a los seres humanos o el miedo servil, sino más bien un miedo santo. Como dice en el mensaje, se llenaron de un sano respeto por Dios. Supieron que con Dios no se juega. Esta historia no es fácil de leer y a muchos nos resulta difícil entender la severidad del juicio de Dios en este pasaje. En última instancia, solo Dios conoce los secretos de nuestros corazones y tenemos que confiar en que sus juicios son justos y equitativos. Esto nos recuerda la magnificencia de la presencia de Dios entre nosotros. El sentido de la presencia de Dios era tan grande que la gente temió que sus pecados fueran expuestos. Pero esta presencia de Dios y del Espíritu Santo también trajo conversaciones extraordinarias, sanaciones, señales y milagros. Oramos de esta manera. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Oro para que seamos una iglesia conocida por su proclamación valiente, unidad, generosidad, poder y gracia. Punto número 3. Amor versus odio. Meditamos en 2 Samuel 13 del 1 al 39. En este pasaje vemos unas emociones en fuerte contraste. Amón se enamoró de Tamar y así lo declara, estoy muy enamorada de mi hermana Tamar. David tuvo muchas mujeres e hijos, probablemente los hijos eran separados de las hijas desde los 5 o 6 años, por lo que no tendría el sentido de pertenencia que se da en una familia normal hoy en día.
Amón planeó forjar a Tamar, la cual le suplicó, no cometas esta infamia, ofreciéndole incluso casarse con él. Lo más seguro es que Tamar estuviera intentando salir del paso como fuera, pues la ley prohibía el matrimonio con una hermanastra. Así que era algo que probablemente no se hacía en aquel entonces. Amón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. La Biblia no ignora el problema del abuso sexual. La violación ha sido siempre y sigue siéndolo un horrible crimen. Tamar lo describe como infamia. Es un acto de infame depravado que conduce a la desolación y es un acto vergonzoso. Aquí vemos un destello de terrible daño que el abuso sexual provoca a la víctima. Tamar se echó cenizas en la cabeza, se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos, llenándose de esa desolación. Inmediatamente parece que el odio que Amón sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Esto, esto deparó una tragedia para David y su familia. La, la violencia se perpetúa. Amón es asesinado y Absalón huye separándose de David. Quizás sería más abstracto decir que Amón estaba encaprichado por Tamar. Puede que estuviera enamorado de ella, pero ciertamente no la amaba. Es extraordinario cómo en consonancia con la naturaleza caída de la humanidad, estar encaprichado por alguien puede convertirse rápidamente en odiar a alguien. Desde luego, el amor de Amón no era verdadero amor. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con dureza, no es egoísta, no se antoja fácilmente, no se enoja fácilmente, perdón. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como lo dice en 1 Corintios 13, 4 al 7. Así que de esta manera oramos. Señor, líbranos del odio. Oro para que no seamos llenos de un amor superficial, sino de un amor que sea el fruto del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios añada bendición a esta palabra. Y sé que esta palabra no regresará vacía. Y en estos 3 puntos que meditamos hoy, amor versus odio, llenos del Espíritu Santo o llenos de Satanás. Acabar bien versus permanecer humillado. Son 3 puntos importantes de este tema sin tonalidades grises que hemos de meditar y evaluarnos y vernos con los ojos que Dios nos ve. Saber de que el efecto del Espíritu Santo son la valentía, la unidad, la generosidad, el poder y la gracia. Si los efectos que estamos teniendo no son estos, entonces no son del Espíritu Santo. Si tú no te gusta estar en unidad con otras personas, no estás bajo el efecto del Espíritu Santo, porque Dios no nos ha llamado a estar aislados, solos, aparte. Dios nos ha llamado para que en un solo cuerpo estemos en unidad con un mismo sentir. Dios no nos ha llamado para ser cobardes, sino valientes, a ser generosos, a ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros, a usar el poder para glorificar el nombre de Dios, para hacer todo en nombre de Jesús y sobre todo la gracia y el favor para hacer las cosas para honra y gloria de Dios. Así que, Señor, gracias te doy por esta palabra. Gracias, mi Dios, porque tú nos hablas justo a tiempo. Gracias, Señor, porque sé que esa palabra ha de ser
ha de ser de mucha bendición para muchas personas y que alcance, Señor, a las personas que lo necesitan ahora, el día de hoy, Señor. Que seas tú, Señor, ministrándolos, Espíritu Santo, que seas tú rearguyéndolos, Espíritu Santo de Dios. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder, Señor, discernir lo bueno y lo malo, ya que estamos en un mundo que, que vive en sin tonalidades. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero nosotros, Señor, con tu guía de tu Santo Espíritu, podamos, Señor, ser sabios, prudentes y discernir, Señor, lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Lo que son fábulas de hombre y lo que viene de ti, de tu santa palabra. Y saber, Señor, retener lo bueno y desechar lo malo. Saber distinguir lo que a ti te agrada, lo que tú quieres que hagamos y lo que a ti no te agrada. No vivir una religiosidad, sino una relación contigo, como seguidores tuyos, Jesucristo. Ayúdanos. Gracias te doy por las personas que escuchan este devocional y que lo comparten. Gracias, Señor. Bendigo sus vidas y sus familias. Y ayúdalos en sus batallas. Ayúdalos, Padre, a mantenerse firmes como cuerpo tuyo que son. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.